Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. La Sala 1 de la Cámara Federal, como lo había hecho antes el juez federal Daniel Rafecas, desestimó en 2 votos contra 1 la denuncia presentada en enero pasado por el ex fiscal Alberto Nisman. 2 de esos votos fueron durísimos contra la presentación del fiscal. Como lo dijimos en su momento, cuando nos tocó analizar el fallo del juez federal Daniel Rafecas, en ese momento decíamos que ese fallo de un juez que llegó a ese juzgado después de haber cumplido con todo un proceso de exámenes, de haber pasado por diversos filtros y de distintas categorizaciones, que no es un juez militante, que no tiene pasado ni militante, sino apegado a la Constitución y a lo que marcan los reglamentos de la justicia. Decíamos en ese momento que el juez federal Daniel Rafecas con su fallo había aportado racionalidad en un momento de irracionalidad política y judicial como se vivió entre enero y febrero de este año en la República Argentina, donde lamentablemente la política llegó a algunos estamentos del Palacio de Tribunales y donde lamentablemente, sin importar si se dañaban las instituciones de la República, que siempre se deben preservar. Las instituciones de la República siempre se deben preservar. Bastante nos ha costado a los argentinos. En esta semana estuvimos recordando los 39 años del golpe, justamente reconstruir la democracia en la Argentina, reconstruirla después de la crisis del 2001 nuevamente, para que en el medio de una disputa electoral todo vale, todo vale, todo vale. No puede ser eso. Siempre se debe preservar las instituciones de la República. Y está visto primero, cuando la propia jueza federal, María Romilda Servini de Cubría, rechazó abrir la feria judicial de enero porque indicó que no había pruebas en la denuncia presentada por el fiscal Nisman. Después, en el contundente y preciso fallo del doctor Rafecas. Y ahora, con este fallo de la Sala Primero de la Cámara Federal. ¿Tantos jueces, magistrados pueden estar equivocados? Lo que está saliendo a la superficie, y habrá que ver cómo avanza la causa de la muerte del fiscal Nisman, que esperemos la fiscal Fein avance en el esclarecimiento pronto. Lo que está saliendo a la superficie, lamentablemente, es ver cómo fue utilizado en vida y muerto el fiscal Alberto Nisman. Por sectores políticos, por sectores de los ex servicios de inteligencia de la CIDE, que estuvieron durante 10 años junto a él y que al verse descabezados lo llevaron seguramente a cometer lo que muchos juristas importantes, entre ellos el doctor Carlos Arlañán, que esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Minuto 1, enseguida vamos a estar analizando con él este fallo, indicaron desde un primer momento que no tenía consistencia jurídica la denuncia presentada por el doctor Nisman. Y la verdad que, así como en su momento hablamos del fallo del doctor Rafecas, que fue preciso y contundente en el análisis de lo que Nisman había presentado como pruebas que después no existieron, hoy el doctor Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler son muy duros realmente, son muy duros. Sostiene en un momento el doctor Jorge Ballesteros: el memorándum de entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes quisieron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí haber forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de los cientos de víctimas de la voladura de la AMIA, existe un abismo. Es necesario que se alegue mucho más que el desatino de aquel pacto, que evidencie que efectivamente
él estuvo dirigido a un fin muy distinto que el esclarecimiento del caso AMIA. Sin embargo, dice el doctor Ballesteros al desestimar la denuncia de Nisman, sin embargo, ninguno de los elementos aportados en esta causa cumple con esa exigencia. Ni las declaraciones encontradas, ni las escuchas recortadas, ni los discursos contradictorios, esa carencia probatoria que el mismo recurrente admite. Porque acá Jorge Ballesteros hace alusión a que el propio Nisman en años anteriores había acechado comisión de delito. Y se pregunta en un momento, ¿qué lo lleva a Nisman a cambiar esta posición anterior que él había tenido? Indica, el mismo recurrente admite, no pudo ser sorteada mediante la senda propuesta, esto es, inaugurando una pesquisa para obtener una prueba que no se tiene. Ballesteros sostuvo que hay una orfandad probatoria para la presentación contra la presidenta y otro funcionario y que la apelación apunta a mantener abierta la causa esperando que alguna vez, en algún momento, algo demuestre que el memorándum estuvo inspirado en una voluntad delictiva. En rigor de verdad, una aspiración semejante frente a los antecedentes repasados solo puede traducirse en un único plazo definitorio, la perpetuidad. Pues si nada existió en el año 2013, si nada fue invocado en el 2014, esto es reproche para Nisman. Y hoy, 2015, nada pudo ser acercado, ¿qué esperanzas puede haber de que en el transcurso del tiempo logre revertir esta situación? Eduardo Freire coincide y dice: advertimos que la presentación elaborada por el doctor Nisman evidencia una antojadiza concatenación de diversos elementos de juicio que no revisten en sí mismo relevancia alguna, pero que son encadenados de forma tal que simulen demostrar la hipótesis delictiva sostenida. Por supuesto que es mucho más largo y hay que leerlo, como yo le decía anteriormente, no hay que solamente mostrarse de acuerdo a los deseos que una parte del poder mediático y político de la Argentina tenían y empujaron al fiscal Nisman a que realice esta presentación que ya ha sido en 2 oportunidades, en 3 si le sumamos la actuación de la jueza Servine Cubría, desestimada. Doctor O'Daniel, gracias por venir. Al contrario. ¿Cómo le va? Bueno, usted fue uno de los primeros, casi en soledad, después se le sumaron otros juristas, que dijo, tanto el fallo de juez Rafecas como el de la Cámara Federal le están dando un poco la razón, ¿no? Sí, efectivamente. Me gustaría en primer lugar decir, porque creo que usted señaló recién algo que me parece muy importante, la posibilidad de una lectura de esta pieza, que es una pieza compleja, con cierta densidad y extensa, ¿no? Tiene 77 fojas. Exactamente. Efectivamente. Pero para que quien quiera leerlas, está en el sitio de la Corte Suprema, que es el CIJ, que si lo googlean lo van a poder acceder y van a poder ver el fallo en su integridad. Bueno, efectivamente, el fallo confirma el exhaustivo pronunciamiento de Rafecas para desestimar la denuncia del fiscal Policita, inspirada en la anterior de Nisman. Aquel fue un fallo exhaustivo y este también lo es, y agota, yo diría, el examen desde 2 perspectivas. La primera, acerca de que no hubo un instrumento idóneo a partir del cual podía llegar a favorecerse personalmente al gobierno, a la presidenta o a quienes figuran en la imputación. Esto es un encubrimiento. No hubo un instrumento idóneo, no lo fue ese famoso memorándum que el fiscal pretendía, que a través del cual se estaba concretando esa maniobra. Pero tampoco pruebas suficientes que avalasen que había existido una maniobra tendiente a ello. Y esto permite descartar, por supuesto, cualquier cuestión vinculada con el elemento subjetivo del delito, que es el dolo, la voluntad, el conocimiento de la voluntad. De lo que se pretendía hacer era favorecer a quienes no se podía eventualmente.
Y ha sido exhaustivo, tanto en los dos votos. Por cierto que hay una disidencia y es seria. Yo diría que el punto de diferencia entre estas posiciones es que, según desde dónde se parta, es posible que uno pueda sostener lo que sostiene el doctor Fara en su voto. Él entendía que el hecho denunciado y explicado por el fiscal, en principio o a primera vista, podía configurar un delito. En esa medida, la ley procesal penal impone la apertura de una investigación. Sin embargo, contrariamente a este punto de vista, están los fallos, los votos de sus colegas y el antecesor. Ahí lo tenemos, doctor, para recordar en pantalla. Jorge Ballestero estuvo a favor de desestimar la denuncia, Eduardo Fara en disidencia y Eduardo Freire también a favor de desestimar la denuncia. Dos fallos a favor y uno. Ahora, bueno, estas son las diferencias. Y lo que yo pienso y sostuve en su momento, desde el comienzo, y me acompañaban en esto. Estuvimos de acuerdo, tanto Zaffaroni como Julio Mayer, dos distinguidos juristas, que la hipótesis propuesta no podía ser un delito, no era un delito. Y que ni siquiera aquello que se presentaba como tal podía ser reputado como un comienzo de ejecución de una acción penal, que es el único modo, porque el comienzo de ejecución es el primer escalón que conduce a la consumación de un delito. Y ese comienzo de ejecución ya pone en riesgo un bien jurídico determinado, en este caso sería la administración de justicia, por la naturaleza del delito de que se trata. Y lo que no hubo fue este comienzo de ejecución que caracteriza una tentativa. Claro, porque además acá me parece que lo que marcan tanto Rafecas en el fallo anterior como ahora Ballestero y Freire es que en los años anteriores, mientras Nisman investigaba, nunca había estado, digamos, formalizando alguna acción que configuraba delito, incluso cuando el memorándum es firmado, ¿no? Bueno, esta es una de las debilidades que tuvo precisamente la denuncia de Nisman, ¿no? Esa circunstancia que genera tanta suspicacia, digamos, temporal, vinculada con la interrupción de sus vacaciones, de la feria judicial, su premura por presentar una denuncia para la que había tiempo más que suficiente, efectivamente, porque se había esperado en el medio de la feria para hacerlo, en el medio de una feria, en realidad, atropelladamente, y después con deficiencias observables, ¿no?, vinculadas a déficit probatorios y a un armado realmente, como se señalaba recién, un tanto complicado, ¿no?, de la prueba, una suerte de manipulación de los elementos con que se contaba como para armar. Son licencias que a veces un fiscal tal vez se podría tomar, pero no era el caso. Es decir, hay una... Para usted, digamos, algo fue armado desde afuera, empujando a Nisman a una presentación. ¿Podría esto haber tenido relación con lo que se pasó del descabezamiento de la CIDE, la relación que él tenía con Estiuso? Nisman y esta presentación, que realmente tenía cuestionada por muchísimos juristas, usted nombró algunos, pero muchos más, abogados. ¿Qué pasó en Nisman? No, yo no quiero entrar en hipótesis porque, en fin, me parece un terreno un poco complicado. Sí califico de aventurada la denuncia. ¿Qué razones lo condujeron? ¿Quién lo indujo a ello? ¿Qué vínculo o conexión tiene esto con la suerte corrida por Estiuso? Es probable que allí haya una suerte de núcleo causal de toda esta circunstancia. Tal vez se comentó también en diferentes medios la posibilidad de que él sintiese amenazada su permanencia en el cargo y que fuese nada, su despedida. Pero eso lo puede llevar a cometer a un fiscal algo que ha sido rechazado y que no tenía consistencia ni siquiera jurídica. Bueno, este es uno de las circunstancias concomitantes tienden a descalificar la denuncia. La denuncia tiene un vicio intrínseco que es lo que estamos diciendo. Por un lado, un déficit probatorio, por el otro lado,
un déficit conceptual en el sentido de que aquello que se dice que es un delito no es tal. Esto es intrínseco, pero lo externo, las circunstancias que yo llamaría concomitantes, son terriblemente desalentadoras para la verosimilitud y seriedad de su denuncia. Estas que señalábamos hace un momento, sí, sí. Y el contexto en que se da, la salida de Estiuso, el descabezamiento de la CIDE, se da en un marco y en un contexto que realmente pone en duda los verdaderos propósitos que animaron doctor, la denuncia. a ver, más allá de la experiencia jurídica que usted tiene, siempre se lo recuerda en su actuación en el juicio a la Junta Militares, pero además en toda su carrera jurídica que ha tenido, resaltada por todo en la Argentina, tiene también experiencia política. ¿Y usted cree que Nisman o esta denuncia que ha sido ya desestimada en 3 oportunidades fue usado políticamente? ¿Se jugó políticamente, importando poco las instituciones de la República? A mí no me cabe la más mínima duda de esto, porque pruebas al canto. Miremos qué ha pasado a partir de la denuncia y examinemos qué tratamiento tuvo esto en los medios de comunicación y se advertiría rápidamente que tuvo finalidad política por un lado y consecuencias políticas por el otro. Y entonces es imposible desnudar la denuncia esta de un propósito de estas características. Pero dijo una cosa en su voto Ballesteros que a mí me parece que vale la pena puntualizar. Él dijo, miren, no es cualquier... Primero señaló qué cuidadoso debía ser el examen de admisibilidad de una denuncia por las consecuencias que esto aparejaba respecto del imputado. A partir del momento en que se abre una investigación donde hay una persona involucrada o señalada como responsable, la vida de esa persona se transforma absolutamente porque pasa a padecer una suerte de vía crucis cuya extensión en el tiempo no podemos mensurar porque conocemos la extensión de los procesos y las dificultades de todo tipo que significa esto, hasta gastos de designación de abogados, incertidumbres de todo tipo, eventuales permisos de salida de país, en fin, muchas consecuencias desagradables. Pero si esta observación hecha respecto de la generalidad de los casos, la transportamos al supuesto de que se trata, esto es, de una imputación dirigida contra la Presidenta de la República, en un periodo incluso electoral, claro. Bueno, francamente, a mí me parece que es un hecho grave, ¿no? No es para tomarlo con ligereza y marca un grado de irresponsabilidad significativa, ¿no? Doctor, haberla formulado en esas condiciones. Si usted fuese quien investiga la muerte del fiscal Nisman, sí. ¿Prestaría alguna atención a la vinculación que puede haber entre la presentación de esta denuncia y su muerte? ¿Usted ve algún atisbo de vinculación entre una cosa y la otra? Mire, en primer lugar yo quiero señalar que está muy bien el que esta muerte desdichada de Nisman se le investigue bajo el prisma del suicidio o del homicidio. Cualquiera de las dos alternativas estaría muy mal prejuzgar o incurrir en el prejuicio de calificarlo de entrada de una manera determinada. Particularmente siempre pensé que se trataba de un suicidio, pero más allá de mi opinión, que es una opinión puramente personal y que nada tiene que ver con los logros que pueda hacer en la investigación la fiscal, a mí lo que me parece es que no podríamos conectar así porque sí esta muerte al hecho de la denuncia. No desde el punto de vista de la autoría de un homicidio, sí tal vez desde el punto de vista de la concepción como suicidio, porque esto puede obedecer a alguna crisis de naturaleza personal, a alguna situación de... Ahora, sin embargo, en base a la pregunta que hace Mauro, en el fallo del doctor Rafecas hace una síntesis cronológica desde el momento en que Nisman presenta la denuncia, el miércoles, el viernes cuando
Interpol lo desmiente. Sí. Nisman asevera 96 oportunidades en su denuncia que el gobierno buscaba hacer caer las alertas rojas. Interpol desmiente esa versión. Así es. Lo pone Rafecas, dice el domingo, sábado, domingo se prepara, el lunes iba a ir al Congreso. Hace como una cronología, como queriendo indicar que fue perdiendo elementos, como que quedó solo incluso. Bueno, ¿no? esa es la impresión que uno recoge de cómo algo como que se desmorona por completo. Exacto. Y un cuadro de situación que hay que ver las características personalísticas de cada cual. Esto Incluso pudo haber lo sido- que, perdón doctor, ¿no? Pero incluso lo que sale ya en la investigación de la fiscal Fein, las llamadas del sábado, primero con un ex agente como, ¿cómo era el colaborador de Estiuso? Massino, Alberto Massino. Que Massino dice, buscaba insistentemente a Estiuso ese sábado, Estiuso no le atendía el teléfono. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, hay una serie de circunstancias que generan, ¿no? que dan paulo a la hipótesis de un suicidio por, digamos, una crisis de naturaleza personal. Esto es lo que pienso, pero hay que respetar mucho la investigación en ese sentido. Y en su experiencia como ministro, digo, en la gestión, ¿usted cree que los servicios de inteligencia, esa catacumba del poder, es capaz de algo así? No lo creo, realmente no lo creo. No lo creo y no veo cuál habría de ser el beneficio que podrían obtener de una acción de esa naturaleza. Particularmente yo no lo creo. Pero Bueno, incidir en el proceso electoral, lo que usted decía. Sí, pero es demasiado, ¿no? O de venganza contra la presidenta que había descabezado a la CIDE y los había sacado. Debieron entonces haber sido mucho más cuidadosos en que la denuncia tuviera una entidad distinta y no esta. Pero bueno, no sé, yo personalmente pienso de un modo un tanto distinto. Ahora, ¿tienen que ese grado de autonomía los servicios de inteligencia del poder político en depende Argentina? del grado de control que se ejerza sobre ellos. Cuando se autonomizan, tanto los servicios de inteligencia como fuerzas de seguridad policiales operan sin control. Cuando operan sin control pueden producir cualquier tipo de hechos, desde integrar una banda delictiva, cometer hechos comunes como si fueran delincuentes, cometer, en fin, hechos de distintas significaciones, envergadura, etcétera, violar leyes. El tema es un tema de control político que necesariamente debe ejercer y en lo que venimos agregando, yo por lo menos, desde mucho lo tiempo, vivió. desde la provincia de Buenos Aires, Usted lo vivió en carne me hice propia. cargo de la policía y dije que lo primero que debíamos hacer era recuperar el control de una fuerza anarquizada, autonomizada, que se mandaba a sí misma y que, por cierto, estaba en capacidad de hacer barbaridades. Las fuimos viendo a lo largo de los años. Y bueno, Bueno, por eso, pero ahí- 15 años después, ¿cómo estamos? habría que preguntar a las autoridades que están a cargo. Yo no estoy acá. ¿Pero siente que estuvo predicando en el desierto con eso? No, son procesos complejos. Estos procesos son procesos de cambios culturales y los procesos de cambio culturales son de gran complejidad y extensión en el tiempo. Y suponen marchas y contramarchas, suponen, nace zigzag, suponen logros que después a lo mejor no lo son tanto, después se recupera la memoria de lo hecho y se va para adelante, pero hay un camino que es inexorable que nosotros vamos a tener que recorrer, como recorrimos la recuperación de la memoria en materia de derechos humanos, y hicimos los juicios y logramos darle un grado de estabilidad importante a la democracia. También yo creo que estamos en condiciones de poder producir esos cambios en la medida en que haya un fuerte ejercicio de voluntad política y que generemos desde la sociedad fuertes demandas en ese sentido. Y doctor, ¿cómo ve la disolución de la CIDE y las modificaciones ahora que se han realizado en esta nueva agencia de Me parece que inteligencia? son cambios muy importantes que eran necesarios dar, son muy importantes. Las disfuncionalidades de CIDE se vieron y las advirtió el propio gobierno en función de su grado de intervención o de injerencia en el ámbito de lo estrictamente judicial. A su vez,
ciertas intervenciones, bueno, todo lo que pasó en materia de escuchas telefónicas, que si hay una medida acertada que se ha tomado es haber detraído del poder de la Secretaría de Inteligencia, la OJ, la llamada Oficina de Observaciones Judiciales, que es la que hace las intervenciones telefónicas. ¿Usted tuvo trato alguna vez o lo conoció, o contacto, o tiene opinión formada sobre este uso? No, nunca tuve ningún trato. ¿Y alguien cercano a usted, en la gestión como en la provincia? No, nosotros estamos al contrario. Francamente, lo que yo procuré desde la gestión fue tratar de preservar a la fuerza y dotarla de la suficiente inteligencia, operatividad y suficiencia como para no tener que recurrir a los servicios de la Secretaría. ¿Está bien que haya servicios de inteligencia en policías provinciales, en fuerzas así que no sean federales? Yo creo que la inteligencia criminal tiene que estar concentrada, tiene que haber una oficina para la inteligencia en materia de seguridad, y que hay que aprovechar muy bien la información de fuente policial y judicial, que se desaprovecha en la generalidad de los casos. Esto es, hay que lograr obtener una información y después hacer el análisis de esa información. Para el análisis de esa información hay que tener gente experta. Para la recolección de esa información hay que tener protocolos. Esto es, tiene que haber una acción orientada hacia poner en valor todo lo que es información proveniente del crimen. De lo contrario, se pierde y se desperdicia, cosa que es muy frecuente que suceda en las policías. Doctor,